amor desde mi hermano caído en medio del lodo del camino. Buenas tardes con todas, con todos. Soy la hermana Rosario More Flores. Yo soy peruana y trabajo en la región San Martín, en la selva, en la región selva del Perú. Llevo ya aquí un par de años en el distrito de San José de Sisa, que precisamente este año estamos celebrando las bodas de oro de la llegada de las hermanas a esta zona. Aquí nos dedicamos al sector educación. Yo soy precisamente directora de una institución tecnológica pública, el CETPRO, y también trabajamos en el campo de la salud a través de un centro médico que atiende a otra hermana, la pastoral rural y la pastoral catequética. Hay bastante trabajo y muchas deficiencias, por ejemplo, la luz, el agua, la telefonía, el internet son muy deficientes. A veces tenemos, a veces no tenemos. Así que si hay un corte en este video, será que se debe a algún apagón o algún corte del internet. Entonces, agradezco en principio a Isabel que me ha invitado para compartir con ustedes uno de los temas que me apasiona, no solamente porque lo he trabajado directamente, sino también porque para mí constituye un reto, un desafío, un ir purificando mi propia respuesta como consagrada cada día. Este texto a que me refiero es Mateo 25, el capítulo 25, versículos del 31 al 46, que en algunas ediciones bíblicas, traducciones, se le conoce como el juicio final. Se trata del quinto discurso de Mateo. Mateo divide su evangelio en 5 discursos, pues este es el último, el discurso escatológico. Bueno, lo que vamos a tratar aquí es sobre todo, como les decía antes, aquello que me impacta, aquello que me llama la atención y que constituye también como en el meollo, ¿no? En el centro o el corazón de lo que sería nuestra misión, nuestro carisma. Todo gira en torno a la misericordia. Entonces, en primer lugar, voy a proyectar a modo de oración también el texto en sí mismo. Lo estoy tomando de... Un momentito, le estoy tomando aquí está, ¿sí? Le estoy tomando de la Biblia del Pueblo, de Alonso Schakel. Entonces, como a modo de oración, iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El texto dice así, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque ustedes porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno de estos, mis pequeños menores, hermanos menores, se lo hicieron a mí. Me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era emigrante y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron.
estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá, les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a cerrar este texto, que luego lo volveré a proyectar de manera esquemática, porque me gustaría presentar algún otro aspecto, ¿sí? Que me ayudará a iluminar lo que hoy, como les decía, compartiremos. Esta no es una clase, quisiera que no sea una clase, tampoco yo voy a dar conocimientos, ni voy a hablar de nada nuevo, porque esto es producto de la reflexión, de lo que uno lee, estudia, ¿sí? De otros especialistas que también se van ahondando en el mundo de los relatos, de la gran riqueza de la Sagrada Escritura. Entonces, Isa me pidió hacer una reflexión entonces en torno a este texto de Mateo 25, 36, 41, al que he titulado Obrar con misericordia lo propio de nuestra misión. Ustedes, tengo entendido, comparten la misión con nosotras allí. No recuerdo bien dónde es la comunidad exactamente, ni el lugar donde están ustedes trabajando, pero sé que todos o casi todos pertenecen al campo de la salud. Y este es un tema que está muy en conexión, muy en sintonía, muy vinculado con lo que ustedes hacen. Entonces, saben que nuestro carisma de Caridad Redentora tiene como en el corazón el modo de ser de Dios. Y el modo de ser de Dios es como si fuera el hilo conductor en toda la Sagrada Escritura, es precisamente la compasión, la bondad misericordiosa con la que Dios trata a sus criaturas. Lo vemos desde que abrimos la primera página de los textos bíblicos hasta que estos se cierran. Y ahí radica nuestra esperanza. Pero así como radica nuestra esperanza, también radica nuestro compromiso. De manera que tenemos que decir, con este texto, como lo iremos reflexionando, tenemos que decir que no basta con decir Señor, Señor, lo dirá Mateo, ¿sí? No basta con decir Señor, Señor, o no basta con decir que creemos, si no hay un compromiso real, verdadero, si no nos hacemos cargo del hermano, del prójimo, si no nos convertimos en una comunidad cristiana o en una iglesia samaritana, como nos dice el Evangelio de Lucas. Entonces voy a comenzar a proyectar estas diapositivas en las que doy algunos datos y que pues aquí iremos como profundizando. Si quieren volver sobre ellas, se lo compartiré a Isabel para que vuelvan sobre ellas leyéndolo. Es el compromiso que todo cristiano tendríamos que asumir. Como les comenté antes, esta es la lectura que acabamos de leer. Como les comenté antes, se trata del discurso, del discurso escatológico, el quinto discurso en el Evangelio de Mateo, que es el discurso escatológico, es decir, el discurso del final de los tiempos. Mateo ha ido presentando 4 discursos anteriores y este es como el clímax, ¿sí? El umbral hacia donde caminamos. Da la impresión de que Mateo va como construyendo un arco siempre en crecimiento, siempre tensionando más la respuesta del cristiano. Mateo es un evangelio que está dirigido a un grupo humano judío, ¿sí? Que se ha convertido al cristianismo, pero el judío creía de que la salvación tenía que ver o estaba vinculada con su pertenencia a una nación, con una pertenencia geográfica. Mateo quiere romper esas estructuras. Mateo quiere mover a la comunidad y hacerle ver que el cristianismo
No tiene que ver con una nación, no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver con un espacio geográfico, sino que va más allá, rompe fronteras, convirtiendo así a la comunidad, como el Papa hoy le diría, en una comunidad en salida, porque es una comunidad universal, abierta a todo el universo, donde todos estamos llamados a la salvación. Bueno, si nos fijamos un poquito, no tengo interés de que lo lean, por eso está chiquitito, porque ya lo hemos leído antes. En todo caso, busquen en su Biblia Mateo 25, 31, 46, si se quieren remitir al relato. Pero comienza con una introducción, ¿sí? Se trata de un discurso del final de los tiempos, ¿sí? Entonces, Jesús viene constituido como rey, como juez, ¿no? Como el que hace el juicio, y dice que pues convocará a todos, ¿no? Convocará a todos. Y pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, como hace el pastor, que coloca bajo a su derecha a las más frágiles, a las más débiles, ¿sí? Sabiendo que son las más frágiles de permanecer fuera, corren el riesgo de morirse las ovejitas, ¿no? Y deja fuera pues las que tienen son más autosuficientes, ¿ok? Y luego va a decir que a los de su derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque, y comienza a describir todas las cosas que lo han hecho a estas personas, a estas gentes, las han hecho beneficiarias o las harán beneficiarias de la vida eterna. Pero estos que han hecho el bien no se han enterado. Por eso es que le preguntarán a Jesús, pero ¿cuándo te vimos así y te atendimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo lo hicimos? El justo no sabe cuándo actúa, ¿sí? El justo está tan convencido, tiene tan clara conciencia de cómo ha abrazado el cristianismo, que en el prójimo definitivamente está consciente de que ha servido a Dios, ¿sí? Entonces, mientras que el insensato no se da cuenta y procura acortar, si se dan cuenta, procura acortar la respuesta, ¿no? Porque arriba Jesús le dice, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo contestan los no justos, los insensatos? Quieren terminar rápido la respuesta. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, frente a este texto, a este discurso final de Jesús, nos estamos enfrentando a la gran pregunta final, o sea, finalmente, ¿qué es lo que nos salva? ¿Basta con decir Señor, Señor? ¿O hay un algo más? ¿Sí? Entonces, el cristianismo o la iglesia está llamada, la comunidad está llamada al compromiso real, ¿sí? Que pasa por tocar la carne del otro, que pasa por ponernos en la miseria del otro, que pasa por hacernos cargo del otro, ¿sí? Porque finalmente esa parece ser la pregunta última, o sea, ¿me vestiste cuando estaba desnudo? ¿Me diste de comer cuando estaba hambriento? ¿Te hiciste cargo de mí cuando estaba en la cárcel o estaba enfermo? ¿Sí? Y para que no termine, como este texto no termine con un sabor a desesperanza, si nos damos cuenta la forma como termina, ¿sí? Cómo termina, dice, pues estos insensatos irán al castigo eterno, mientras que los justos a la vida eterna. Es decir, el relato, aunque es, o las acciones que se nos presentan, aunque es un imperativo bastante fuerte, una llamada a nuestra respuesta, muchas veces mediocre, es definitivamente también nos deja el sabor o nos abre la puerta a la posibilidad de la salvación, a la esperanza. Por eso el relato se cierra con este último término, vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ganarnos la vida eterna? Como le pregunta aquel maestro a Jesús o aquel joven a Jesús,
y le dice, ¿qué lees? ¿Qué ves? Y finalmente le narra la parábola del samaritano. Entonces, el inclinarnos, el agacharnos, el partirnos, el sentir la miseria del otro para hacernos cargo, será lo que finalmente nos Si otorgará o intentas nos describir regalará cómo es Dios, la vida eterna. Quiero presentarles este video, que ya es la segunda vez que me adelanto a la diapositiva. Quiero presentarles el siguiente video con la intención de que ponga yo como, me ayude a poner como en contexto aquello de lo que estoy hablando y de lo que luego hablaremos, compartiremos. ¿Sí? Lo escuchamos entonces. si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que Rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer... Si intentas describir la acción los unos a otros en el desierto, los israelitas, en lugar de ver a su hijo morir, y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero Rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed, y Dios es Rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro, mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma.
para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido. Muy bien, ¿no? Con algunos fallitos que ha habido, pero en principio todo se ha comprendido. El video nos dice que la primera presentación de Dios es esta connotación de la compasión. Compasión que nosotros también estamos llamados a encarnar, como lo dice Mateo, ¿no? Mateo nos habla en el discurso escatológico de algunas conductas, de algunas acciones propias del ser compasivo de Dios. Son expresión del amor que finalmente nos notará la vida eterna. Decir Señor, Señor no basta. Es necesario remangarnos las mangas para ponernos al servicio de los demás, para ponernos en la miseria del otro, para ponernos en actitud de servicio. Entonces, a partir de este texto de Mateo 25, 31 al 46, la tradición de la Iglesia ha establecido 14 obras de misericordia. Aquí, en el relato que hemos leído, hay 6 obras de misericordia que conocemos como las obras de misericordia corporales, de las que yo hoy me extenderé. Las espirituales las dejaré como un paso de la madurez de nuestra respuesta cristiana. No me abocaré a ellas el día de hoy porque si no, pues prolongamos mucho el tiempo. Pero sí me voy a dedicar a estas 6 primeras obras, a estas 6 obras de misericordia de las que nos habla Mateo, porque son como la carta de presentación o son como el culmen, ¿sí?, de nuestra acción como nuestro compromiso cristiano, que son el corazón de nuestro carisma. Nosotros que hemos abrazado el carisma del Padre Segri, que fue sensible al sufrimiento humano y que dio una respuesta en un contexto concreto de su época, nos regala este carisma, ¿sí?, de la caridad redentora, del sacar de la esclavitud para poder acompañar el proceso de transformación de tantos hombres y mujeres que sufren, poniendo el corazón allí en la miseria del otro. Por eso nuestra misión será siempre ejercer estas obras de misericordia de las que ustedes como laicos o como personas que trabajan con nosotras o como benefactores o como bienhechores de nuestros, también están llamados a encarnar la misericordia o compasión de Dios. Entonces, estas obras son obras de gracia, de exigencia, si ya lo van viendo, ¿no?, de beneficencia, de humanidad, de justicia, de transformación social. Y al mismo tiempo son también obras teológicas porque nos conectan con Dios y eclesiales porque nos ponen en comunión con toda la comunidad. Por cumplir estas obras, la Iglesia se extendió en los siglos II y III, en un momento histórico en el que la economía del Imperio Romano, pues ustedes saben que los inicios de la Iglesia, el contexto histórico de los inicios de la Iglesia es el Imperio Romano, ¿sí? En un momento entonces en que la economía del imperio era insostenible y dejaba pues en la miseria a gran parte de la población. Esto entonces impuso otro modo de entender las relaciones humanas. La Iglesia, ¿qué va a hacer frente a esta situación? Organizará cauces de comunión, cauces de comunicación de bienes, al servicio de todos, pero en especial de los más pobres.
No hubo ahí rebelión política, no hubo una revolución de los esclavos, ni tampoco hubo una rebelión por parte de los gladiadores, sino más bien hubo transformación de conciencias, transformación de las formas como se establecen las relaciones humanas en el corazón de una iglesia, de una comunidad cristiana que dio respuesta, ¿sí? A través del servicio de asistencia social, desde los límites del imperio, en un sistema que era rico, pero que estaba en quiebra y por lo tanto estaba lleno de pobres, lleno de libertos y de esclavos sin fortuna, sin esperanza. En ese contexto de dificultad, ¿sí? Siglo II, III, los cristianos se hicieron solidarios, ¿sí? No eran ascetas ni eran lo que hoy podemos llamar religiosos, religiosos consagrados, no, pero creaban grupos de ayuda, vinculaban el culto con la solidaridad, ponían el ayuno al servicio de la comunión interhumana, porque ese es el verdadero ayuno, como lo veremos luego más adelante cuando hagamos referencia a Isaías 58. ¿Sí? Entonces, vinculan el culto con la solidaridad. No puede haber culto si no hay solidaridad, y tampoco hay una verdadera solidaridad si esta no parte de una adhesión a Dios. Entonces, estas obras no fueron algo esporádico, que de vez en cuando se acordaban y lo hacían, ni fue algo casual, sino más bien era el corazón, el modo de ser de la iglesia de finales del siglo III, porque es el modo de ser de Dios, como lo hemos visto en el video, que Dios es Rajamín, tiene entrañas maternas, se conmueve, se mueve, se deja mover a compasión por el sufrimiento de sus criaturas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué despertó dentro del imperio? En lugar de despertar a lo mejor ganas de adherirse también por parte del imperio, lo que provocó fue persecución. Muchos cristianos por su vida comprometida fueron perseguidos por adoptar el modo de ser de Dios, el modo de ser de Jesús. Con el tiempo, tal vez algunos sectores de la iglesia han olvidado esta misericordia que nace así, ¿no? Por eso es necesario que hoy nosotros entendamos que la misericordia debe volver a su primer impulso, como sentimiento y compromiso, como lo hemos visto en el video, que no simplemente es un sentimiento, sino acción, ¿sí? Por eso se convierte en una exigencia de solidaridad y de comunión, ¿sí? Ahora, vamos a ver estas obras de misericordia. No me voy a detener muchísimo tiempo. En otro momento seguiremos a lo mejor ahondando, o ustedes mismos tomando su Biblia pueden seguir profundizando. La gran pregunta aquí es, recuerden la pregunta del joven o del maestro de la ley: ¿qué tengo que hacer, maestro? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Sí? Y viene ahí la narración del samaritano, de aquel que es encontrado en el camino y frente al cual Jesús se abaja. ¿Qué es esto mismo que vamos a ver aquí? ¿Cómo nos abajamos? ¿De quién nos hacemos cargo? Que será lo que Mateo nos dirá, ¿sí? Que para alcanzar la vida eterna es necesario dar de comer en principio al hambriento. ¿Por qué? Porque el hambre física es la primera necesidad. Ahí donde el mundo rico condena al hambre a muchas personas, a millones de personas, no solo crece la miseria, sino que la vida misma se vuelve insoportable, violenta, ¿no? Nosotros mismos vemos cómo muchos migran de sus zonas, de sus países, porque el hambre, o ya no tienen nada que perder, porque el hambre o les mata en su país o los mata fuera. Y por lo menos tienen una pequeña esperanza de que al otro lado de la frontera encontrarán algo, ¿sí? Entonces, el hambre hace crecer la miseria y la violencia, que es contraria a la voluntad de Dios. Jesús inicia, es más, su vida pública, su mesianismo, lo inicia llamando bienaventurados a los hambrientos y ofreciéndoles comida.
El hambre es una necesidad material que debería ser fácil remediar, pues la tierra ofrece alimento para todos. Y el hombre actual, la persona actualmente, sabe producir. Pero ese hombre tan sabio y capaz no sabe o sencillamente no quiere compartir. De forma que en algunos lugares el pan sobra, pero en otros muchos, cada día, niños, niñas se mueren de hambre por falta de alimento. Por tanto, el hambre en realidad, en el sentido más profundo o estricto, deriva de estos, sobre todo, de estos dos aspectos. El egoísmo de grupos o individuos que atesoran los recursos de todos y la injusticia del sistema dominante que pone su seguridad y su economía particular por encima de la vida de todos. ¿Sí? Entonces, la Biblia no contiene códigos legales, o sea, no nos da recetas para decirnos así podemos acabar con el hambre, ¿sí? Sin embargo, nos enseña los territorios y los momentos del hambre para superar esta hambre. ¿Y qué va a decir? La Biblia inicia diciendo o inicia resaltando en el libro de Génesis la abundancia de los bienes de la tierra, ¿sí? Aunque la necesidad va a aparecer muy pronto, ¿no? En Génesis ya 12:10 vemos a Israel, a ese pequeño pueblo que bajará a Egipto en busca de comida. La comida, que es lo que les lleva a salir de su tierra e irse a Egipto, los hace finalmente caer en esclavitud, convirtiéndose así en siervo de un sistema opresor que lo utilizaba, Egipto, que lo utilizaba para la construcción de grandes obras de seguridad nacional. Por lo tanto, la Biblia es la historia de un grupo de hambrientos. La Biblia es nuestra propia historia. Narra la historia de nuestros propios pueblos. Nos revela y se nos coloca delante como un espejo para que nosotros nos miremos y nos digamos dónde estamos. O respondamos a esta gran pregunta, ¿dónde está tu hermano? La pregunta que le hace Dios a Caín cuando le pregunta por Abel. Y fíjense páginas más adelante en la misma Biblia, en el primer libro de Samuel, encontramos a Ana, el cántico de Ana, de esa mujer que sucumbe en la tristeza, en la depresión, ¿no? Y destaca en ella, este cántico destaca en ella el deseo y la esperanza. Dirá a los hartos, han de trabajar duramente por su pan, mientras se sacian los hambrientos. Estas palabras de Ana proclaman la utopía de la liberación de los oprimidos, que desean superar el sistema imperial que oprime a los pobres condenándolos al hambre, para que surja en la tierra la solidaridad con los hambrientos y los oprimidos, de modo que todos puedan comer. Y si recordamos y vamos al capítulo 1 de Lucas 51 y nos encontramos allí con el cántico de María, ¿sí? Ella misma entona y canta la suerte de los oprimidos, la suerte de los pobres, que serán levantados, que serán saciados por el mismo Señor. La ley, por lo tanto, de los extranjeros, los huérfanos, las viudas, de los que nos habla el Antiguo Testamento, de ofrecer una parte de la cosecha, ¿no? De la propia cosecha, para garantizar la comida de los que no tienen tierra, de los que migran, ¿no? Amenazados por el hambre, no es un gesto de simple altruismo, sino más bien una obra de justicia. Entonces, saciar el hambre de los hambrientos, ¿sí? No se trata de, no es simplemente es un acto de amor altruista o de altruismo, sino es una cuestión de justicia. Por otro lado, nos dirá el Nuevo Testamento, no solo de pan vive el hombre, pero sin pan, sin embargo, no se vive. La respuesta de Jesús al diablo tentador, ¿sí? Denuncia su capacidad de producir pan material,
pero no para compartirlo, sino para usarlo al servicio de la opresión humana. Hoy, los sistemas económicos de grandes potencias producen mucho, ¿no? Pero alimentan a sus privilegiados dejando morir a los pobres. Un pan material sin comunicación es causa de esclavitud y de muerte. Ofrecer un pan sin mirar al otro, sin ser conscientes de lo que yo estoy haciendo es una obra de justicia, no sirve. Yo no me puedo colocar por encima del otro, ¿sí? Porque el pan nos pone en comunión en el camino del otro. Por eso nos hacemos compañeros, partimos el pan con el otro, porque lo reconocemos como verdadero hijo e hija de Dios. Entonces, superar el hambre importa, es más importante que la ley, como responde Jesús a los fariseos que lo critican, porque los discípulos entran, ¿no?, en sábado a sacar las espigas porque tienen hambre. Pero era sábado y la ley prohibía el trabajo en sábado. Entonces, Jesús nos invita a superar esa ley mezquina, esa ley que mata de hambre. Nos invita a superar leyes que no tienen, que no promueven la vida. El evangelio, por lo tanto, o el cristianismo, por lo tanto, es comer juntos. Así como en las multiplicaciones vemos que Jesús hace sentar a todos en el campo y el pan se multiplica, saca de dos panes y 5 peces el pan para todos, reconociendo su dignidad de hijos, ¿no? Nos invita también nosotros a hacer el mismo gesto de poder partir el pan. No se trata de que cada uno coma en su mesa, ¿sí?, sino de hacerlo juntos, en diálogo de pan y de palabra, de humanidad. Esta primera obra, por lo tanto, exige una intensa conversión personal y social para iniciar un camino de comunicación creyente, un cambio estructural, un cambio o una transformación para la humanidad, en la iglesia, en la sociedad civil, de nuestros sistemas económicos, de nuestro modo de ser familia. Cada uno de ustedes procede de una familia. ¿Cómo establece ese vínculo con los demás? ¿Cómo partimos el pan con el otro? ¿Cómo damos el pan que damos? ¿Sí? Lo damos sin mirar al otro, porque dar limosna significa, o dar un pan, significa reconocer al otro con la misma dignidad con la que yo soy, porque lo que le debo al otro es una obra de justicia, es una respuesta de justicia. Otra obra de misericordia de la que nos habla Mateo es dar de beber al sediento. El agua en muchos lugares, ustedes lo saben, en muchos lugares es mucho más necesaria y urgente que el pan, ¿sí? Ustedes saben que nosotros somos mayormente agua. Ustedes que son del campo de la salud saben que sin comer podemos pasar algunos días, pero sin agua nos deshidratamos y nos morimos. Sin el agua no existe agricultura, no existe vida en las zonas de secano, de sequía, ¿sí? Por eso, dar de beber al sediento va más allá de simplemente ofrecerle un poco de agua para que beba, sino que dar de beber significa posibilitarle a todos el agua, un agua limpia para alimentarse, para cuidar sus casas, sus familias, para regar sus campos, de manera que de allí coman. Entonces, solo existe humanidad, es decir, misericordia, justicia. Solo podemos ser rahamí, allí donde se respeta el derecho de todos al agua. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si afirma que miles y millones mueren por falta de agua. Él dirá, un problema serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días, que provoca enfermedades y que están causadas por microorganismos o sustancias químicas. ¿Cuántas pruebas se hacen muchas veces las grandes potencias hacen en los ríos, en los mares, en los océanos, donde el agua llega para los pobres, donde es la única agua que utilizan los pobres? En algunos lugares
avanza la tendencia a privatizar este recurso tan escaso, convertido en mercancía regulada por leyes del mercado. Laudato Si 29:30. El Papa Francisco insiste en el gran riesgo de la lucha por el agua. Es más, incluso se habla de la posibilidad de que estalle una guerra a causa del agua, un enfrentamiento entre nosotros a causa del agua. Hay otros tipos de agua, pero la primera, como bendición de Dios, es la que debemos compartir con los pobres para vivir en hermandad. Mientras no tengan acceso al agua, todos tengamos acceso al agua, todos en igualdad y justicia, no se podrá hablar de misericordia en la tierra. Entonces, esa es la segunda obra de misericordia, dar de beber al sediento. Cuando hablo de que hay otras formas también de agua, me refiero a la sed interior que tenemos también los seres humanos, ¿no? La sed de Dios por el que madruga, ¿no? El que madruga temprano porque tiene sed de Dios. Esta agua divina, agua del cielo, que nos pone también en el camino, en el encuentro con el otro. Otra obra de misericordia es acoger al extranjero, ¿sí? Esta obra de misericordia nos sitúa cerca de la tradición israelita, donde los extranjeros, gerí, proselitoi, los huérfanos y viudas, debían ser respetados, no oprimidos. ¿Sí? Pues bien, los extranjeros de Mateo 25 no son simplemente forasteros, sino senoi, ¿sí? Hombres y mujeres que forman parte de un grupo social y cultural distinto, no solo en Israel, sino en cualquier lugar humano. Con ellos, con senoi, dirá Jesús, fui extranjero y me acogieron, y me acogisteis, o no me acogisteis. Acoger, ¿sí? Viene del griego syunago, ¿sí? Que significa recibir, reunir en un grupo. De este término griego viene el término sinagoga, ¿sí? Que lo habrán escuchado ustedes en algunos relatos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde Jesús se acercaba para enseñar, donde se estudiaba la ley, la Torá, donde se reunían para el culto. En este contexto, Jesús pide que acojamos en nuestra asamblea, ¿sí? En nuestras sinagogas, ¿sí? A los extraños, es decir, a los senoi, de los que nos habla Mateo, en gesto de hospitalidad integral. Es decir, no solamente se trata de recibirlos, no es simplemente un acto espiritual, no, sino que se trata de recibirlos en un grupo más allá de que sea un grupo confesional, ¿sí? Sino con un vínculo más estrecho en la comunidad. No es simplemente traerlos a la comunidad para que estén con nosotros en la comunidad, sino para hacernos cargo, para hacer comunidad con ellos, porque la oración no puede estar aislada de la vida, porque no podemos decir Señor, Señor, pero luego descuidar al hambriento, al extranjero, al sediento, al desnudo. En efecto, la iglesia, que no es un grupo, no es una secta, ¿sí? Ha de abrirse a los de fuera, ofreciéndoles un espacio de vida física y social, es decir, una casa. No se trata solo de no rechazarlos, sino de recibir en la comunión vital de los creyentes a los que no están integrados en la sociedad. Y por no estar integrados en la sociedad, son migrantes, están siempre expuestos a la muerte, a la exclusión, ¿sí? Al hambre, están expuestos a todo tipo de riesgo, porque quien no tiene una comunidad humana de referencia, no tiene patria, nada le está garantizado, porque no tiene quien lo proteja, no hay un grupo humano que lo proteja. Por eso la iglesia y el cristiano
ha de ser para los otros casa. La iglesia ha de ser casa para los que no tienen casa, ¿sí? Entonces, no se trata simplemente de ser buenos, porque a veces podemos pensar, ¿no? Que somos buenos porque pues hemos dado un pan en el camino, ¿no? Que somos buenos porque hemos dado una moneda y ya eso es suficiente. Mateo va a ser bien incisivo en esto. Se trata de un compromiso mayor. Se trata de tomar postura. Se trata de hacer de esto una acción, ¿sí? Por eso les decía antes, se trata de remangarnos las mangas y de dejarnos, de comprometernos. El padre Segri, siempre cuando hablo de este tema, traigo a colación al padre Segri, porque el padre Segri era un hombre rico, ¿no? O sea, venía de una sociedad acomodada, vivía en una sociedad acomodada y tenía todas las de ganar, no complicándose la vida, ¿no? Podía ser un buen sacerdote, podía quedarse en sus espacios ahí en su iglesia, siendo párroco, siendo predicador de la reina, con todos los títulos que tenía. Podía perfectamente decir, bueno, ya he hecho bastante, he seguido al Señor a través del sacerdocio y ya está, eso es suficiente. Sin embargo, el padre Segri se complica la vida y se la complica fundando una congregación y haciendo él mismo, asumiendo él mismo el sufrimiento del otro. Cuando funda esta primera casa para las mujeres que están en situación de prostitución. Cuando sale de sí para hacerse cargo de los demás. Cuando se expone su propia vida. Cuando se convierte él mismo en exégesis de eso que ha leído. ¿Sí? El padre Segri se toma la vida en serio y definitivamente su vida de santidad así nos lo dice, ¿no? Se gana la corona, la corona después de haber corrido el combate y haber luchado el combate de la fe, haber corrido la carrera por la corona de la vida eterna, ¿no? Entonces, por ahí, en esta línea, se nos está marcando se nos marca el compromiso del que nos habla Mateo. Entre estos extranjeros, los senois, están hoy las grandes masas de migrantes que huyen del hambre o de la muerte, con frecuencia rechazados, ¿no? Con frecuencia devueltos. Ustedes, mejor que nadie, tienen en su país, porque es un país al que llegan muchas de estas embarcaciones tan precarias muchas veces. ¿Por qué cruzan el mar? Porque ya no tienen nada que perder. Porque por lo menos aquí se atisba al menos la esperanza, una posibilidad de poder llegar del otro lado. ¿Sí? Porque si se quedan, mueren. Si pasan, puede ser que lleguen. Pero tanto si se quedan como si se van, corren el riesgo de poder perderlo todo. Ya no tienen, o mejor dicho, ya no tienen nada que perder, ¿sí? Entonces, esta obra de misericordia nos sitúa ante un tema social de máxima importancia y muy vigente, muy actual, en el que se decide el futuro de nuestra sociedad e incluso de la vida humana, en un momento de grandes migraciones y cambios. También nosotros hemos sido, aquí en Perú, hemos sido invadidos por, por Venezuela, ¿no? Y por muchos otros grupos migrantes, ¿no? Aquí en América Latina, ¿sí? Que constituye también un riesgo, por supuesto que sí, por eso es un problema o es un tema que es más bien más grande de lo que podemos pensar. Es verdad que la iglesia no puede, por lo tanto, sustituir la responsabilidad de la sociedad, ¿sí? Y es posible que una emigración indiscriminada y una apertura indistinta a los extranjeros pueda resultar ineficaz y peligrosa, ¿no? Como está resultando para muchos, porque nos hemos invadido, ¿no? Nos ha invadido la delincuencia, la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero desde un punto de vista cristiano, la solución no está en cerrar fronteras, sino más bien en abrir espacios de colaboración, de acogida,
poniendo tierra y bienes al servicio de los seres humanos, al servicio de la vida. La patria del cristiano es el diálogo y la acogida, abierta con y por Jesús a los más necesitados. Por encima de todo tipo de nacional o militar, de imposición nacional o militar, los cristianos creemos en la palabra. Esto es, en la comunicación, en la acogida a los extranjeros. Perdonen que eso me sale cada rato. Perdonen. Ok. A quienes se ofrece una sinagoga, un hogar en la propia casa. La iglesia, sí, nos dirá primera de Pedro y Mateo 25, ha de ser hogar para los sin hogar, casa para los sin casa. ¿Mm? Otra obra de misericordia es vestir al desnudo. Los extranjeros no tienen patria, ¿sí? O alguien que les ofrezca espacios de humanidad, ¿sí? Sin embargo, los desnudos, ¿sí?, carecen de protección personal. ¿Sí? Mientras que los extranjeros decíamos que no tienen protección de la sociedad, ¿sí?, el desnudo está desprotegido, ¿sí?, está indefenso, desarmado y por lo tanto queda a merced de la violencia ajena. Los desnudos están incluso más desamparados que los extranjeros, pues no carecen simplemente de ropa material, sino de hábito, es decir, de apariencia humana, de honra, de respeto, siendo así desechables, como basura de un mundo que los expulsa, que los descarta. El vestido definía en aquella época el lugar social y la función de una persona. Por eso es que en el libro de Éxodo se destaca el valor sagrado del vestido de los pobres, que nadie puede usurpar a perpetuidad. Dirá, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y acostarse. Cuando clame a ti, yo lo oiré, porque soy misericordioso. La religión verdadera, el verdadero ayuno, del que nos habla Isaías 58, ¿sí? Ahí me he equivocado, 58, consiste en vestir al desnudo, ayudándolo a vivir en dignidad. Y es que la desnudez significa exclusión, y los desnudos aparecen así como pobres entre los pobres. Y los pobres de los pobres es el reino de los cielos. Por lo tanto, es el signo supremo del reinado de Dios. Entonces, ¿en qué radica de manera especial esta obra de misericordia? En que vistiendo al desnudo reconocemos la dignidad de los otros. El desnudo está expuesto a semejantes violencias, ¿sí?, a la violación incluso sexual, a la trata de personas, ¿sí? El desnudo está desprotegido totalmente en su esencia como persona, como ser humano. El que viste al desnudo está honrando esta persona como verdadero templo de Dios. Está dignificando, está resituando a esa persona en su dignidad como hijo e hija de Dios. Otra de las obras de misericordia final, la misericordia final de Mateo, no, creo que me falta una más, de Mateo 25 es visitar, como dicen normalmente las traducciones, en su mayoría dice visitar a los enfermos. Sin embargo, acercándonos al texto griego, no se trata de visitar por visitar, sino más bien de tomar cura, ¿sí?, de cuidar de los enfermos. Entonces, es el término visitar, como les decía, es muy impreciso, ¿ok? Sino más bien es más precisamente, tiene que ver más con el relato, el de cuidar eficazmente. Así dice la palabra epikektomai, ¿sí? Cuidar
preocuparse por el otro, organizar las cosas para el bien de los enfermos. De este término griego, epikektomai, deriva el término o la palabra episcopos, ¿sí? Que se traduce como obispo. ¿Qué cosa es el obispo en las primeras comunidades cristianas? Y que también es hoy, ¿no? El que anima y coordina la vida de la comunidad, procurando mantener siempre la comunión entre todos y además garantizaba que los necesitados, velaba para que los necesitados no pasen penurias. Por lo tanto, organizaba la ayuda a los necesitados. De allí que las obras de misericordia, si nos damos cuenta, van de lo externo, ¿sí? Que era el hambre, la sed, a lo más humano, al cuidado que consiste en ponerse al servicio de los enfermos, a constituirnos en una comunidad de atención y solicitud por los demás. Ustedes, de manera especial, que trabajan en el campo de la salud. En este contexto, ha ofrecido Jesús su signo y palabra de reino, no solo para la sanación, que significan los milagros, sino por su programa de asistencia social y personal, como propone esta obra de misericordia, que define entonces a los creyentes, nos define a nosotros, a ustedes, otorgándoles este ministerio, ¿sí? Nos define como verdaderos cuidadores de enfermos, porque el enfermo es la presencia de Cristo. ¿Mm? Entonces, la iglesia, ¿sí? No es un simple hospital para morir, ¿sí? Sino una casa para vivir en compañía, superando el miedo y la opresión. A Jesús no le importaba el origen social o personal de las dolencias, como en la época se acostumbraba, ¿no? Se pensaba que si estaba enfermo era porque algo había hecho, ¿no? Esta famosa concepción o esta concepción errónea de la retribución. Si has hecho mal, entonces por eso la enfermedad te ha venido como castigo de tu mala acción, de tu pecado, ¿sí? A Jesús no le importa esto, pero sí sabía que toda enfermedad tenía un aspecto social que deriva de la persona, perdón, que derivaba de la forma de relacionarnos con los otros. Y otro también que puede decirse de una fuente o un aspecto espiritual, pues puede ayudar o destruir al ser humano, iniciando así, a partir de aquí, un programa de visita y sanación de los enfermos. Los cristianos, por lo tanto, deben descubrir y cultivar el misterio de amor, ¿sí? La vida en un contexto de dolor, cuidando a los enfermos, que no son y no han de convertirse en una carga social, sino más bien en el mayor tesoro de la sociedad. ¿Por qué? Si nosotros nos recordamos a Pedro en su carta de decir, cuando dice que las heridas, las llagas, ¿sí? Precisamente son las heridas de Dios las que nos han curado, las que nos han alcanzado la salvación, la redención, ¿sí? Entonces, el sufrimiento del otro o el cuerpo doliente de nuestros enfermos se convierten en un tesoro. Allí radica el misterio, la pasión de Jesús. Por eso nosotros, ustedes en el campo de la salud, se convierten en verdaderos ministros, ¿sí? En verdaderos ministros que acompañan, episcopos que acompañan el sufrimiento de los enfermos, pudiendo sacar de ello una gran riqueza para nuestra propia vida. El cuidado, por lo tanto, de los enfermos, o por eso el cuidado de los enfermos, no es solamente un motivo de meditación interior, sino también un compromiso de presencia personal, ¿sí? Social, dirigido a la salud integral de los enfermos, a fin de que los enfermos y los sanos puedan acogerse, acompañarse, ayudarse mutuamente, para curarse en lo posible y madurar como personas, muriendo al fin con esperanza. Y recogiendo ustedes como verdaderos cuidadores de los enfermos, recogiendo el gran tesoro
que puede emitir, que surge definitivamente del dolor o del sufrimiento del otro. La obra de misericordia 6, que sería la obra de misericordia final, ¿sí? de Mateo 25, consiste también muy parecida a la anterior en visitar a los encarcelados, con la misma connotación de que les hacía antes ver de que el texto más bien nos acerca más a un cuidado que a una simple visita. Esta obra, entonces, es paralela a la anterior, que entiende a los encarcelados sin libertad para moverse, ¿sí? Filaké, como un tipo de enfermos. No dice la razón de su encerramiento, Mateo no lo dice, ni tampoco justifica ni rechaza la prisión, simplemente supone que existe, añadiendo así el imperativo, el mandato de visitarlos, ¿sí? Igual que a los enfermos, como veíamos antes. Mientras que la sociedad civil retiene y encierra a los presos, la comunidad cristiana ha de cuidarlos, no sacándolos, por supuesto, de la cárcel, sino ofreciéndoles asistencia y curación, porque están necesitados, culpables o no, son también necesitados y pueden curarse. Pero así como son víctimas, porque definitivamente detrás de un encarcelado o de alguien que ha delinquido hay toda una historia, así como son víctimas, también pueden ser culpables. Han delinquido, han robado, han violado, han asesinado. ¿Sí? Jesús no defiende ni condena su moralidad, ni instituye una dinámica de tipo judicial, ¿sí? Para saber si son o no culpables, ¿sí? Sino que siente como propia la dolencia, siente como propia su dolencia, porque él mismo dice en Mateo 25, estuve en la cárcel, o sea, Jesús siente la dolencia, el dolor del que está detrás de esas rejas, y pide a la comunidad que se ocupe también de ellos, pues Él está presente allí de modo especial en los encarcelados, a quienes desea liberar, ¿no? No liberándolos de la fuerza de la cárcel, sino más bien convirtiendo a la cárcel en un lugar de presencia, de cuidados humanos, a fin de que esta cárcel, el calabozo, se pueda convertir en escuela de humanidad, en espacio de solidaridad y de cuidado. La prisión no puede ser un instrumento de venganza social. ¿Sí? No debería de ser. ¿Sí? No debería ser un lugar donde vamos a vengarnos de aquellos que han hecho daño, sino más bien tendría que ser un lugar de transformación humana. ¿Sí? Ese entonces sería las 6 obras de misericordia de las que nos habla Mateo. Pero la iglesia en la traducción ha aumentado esta otra, tal vez porque dentro de la cultura esta era una práctica, ¿sí? Entonces nos presenta esta obra de misericordia de enterrar a los muertos, 7ª obra de misericordia corporal. ¿Y qué evocaría esta obra de misericordia? Esta obra de misericordia evoca el carácter sagrado de la vida humana. Hemos cuidado la vida humana, dando de beber al sediento, de comer al hambriento, cuidando al enfermo, al encarcelado, ¿sí? Vistiendo al desnudo, acogiendo al migrante. Hemos intentado transformar las relaciones humanas, haciéndonos cargo, ¿sí? Siendo como ese rajamín, ¿no? Del que se nos hablaba inicialmente. Entonces, el enterrar a los muertos evoca esa vida humana de la que nos hemos hecho cargo y supone que los difuntos penetran en el espacio de la divinidad, ¿sí? A través de la madre tierra que los recibe en su seno. Esta es una obra importante, pero no esencial para la vida del hombre en el mundo, pues los muertos se encuentran ya
en las manos misericordiosas de Dios, aunque no reciban sepultura, a diferencia de los pobres y enfermos que no pueden vivir sin ayuda de otros. ¿Sí? Entonces, no tiene la misma, no está situada al mismo nivel que las otras obras de misericordia que suponen tener delante al ser humano y por lo tanto exigen de nosotros un movimiento hacia el otro, no hacia adentro de mí mismo, no buscándome a mí mismo, mis propios intereses, sino de salida hacia afuera para hacer una iglesia, una comunidad o convertirnos nosotros mismos en samaritanos. ¿Sí? No se sitúa al mismo nivel. Sin embargo, nosotros confiamos en que nuestros muertos ya contemplan o ya descansan en las manos de Dios. Y por lo tanto, como evocación de la vida humana, se nos pide enterrarlos también con dignidad. ¿Sí? Entonces, esas son las 7 obras de misericordia corporales de las que nos habla Mateo. Pero la Iglesia en la tradición nos ha agregado estas 7 obras de misericordia espirituales, de las que yo no hablaré aquí, porque si no, no acabamos. Entonces, a partir de la Edad Media, suponiendo que las de Mateo 25 eran solo corporales, muchos catecismos y manuales de moral añadieron estas 7 obras, trazando con ellas un camino de maduración personal. ¿Sí? Queremos ser todavía más perfectos, ¿sí? Entonces podemos también poner en ejercicio estas obras de misericordia. Nosotras, como mercedarios de la caridad, dicen nuestras constituciones que nuestra misión está relacionada con el ejercicio de las 14 obras de misericordia. Pero estas obras de misericordia espirituales son, ¿sí?, un paso más, ¿sí?, a la maduración personal. Son una forma de perfeccionamiento interior humanista. ¿Sí? Queremos todavía tensionar más ese arco del que les hablaba, que parece que traza Mateo, proponiendo como un crecimiento en la vida espiritual, pues estas nos ayudan a templar todavía más el alma. Por eso decíamos de que son obras también teologales, porque nos conectan, nos vinculan con Dios. Y son humanas porque nos conectan con los demás. Y nos ayudan a perfeccionarnos y a transformarnos a nosotros mismos porque nos conectan con nosotros mismos. Y nos sitúan en el horizonte porque nos conectan con todo lo creado. ¿Queremos alcanzar la vida eterna? Entonces nos toca entender el modo de ser de Dios compasivo para practicar todo esto que Él mismo promovió. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesite, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos de los demás y rezar por los vivos y los difuntos. La oración siempre será aquello que se convertirá en fruto, ¿no?, en acción, porque la vida no se puede desvincular de la oración, ni la oración se puede desvincular de la vida. Muy bien, hasta aquí quería compartirles este tema. Espero que me hayan podido seguir. Agradezco una vez más a Isa. Agradezco una vez más a Marisabel Alfaro, que me ha invitado para compartir con ustedes este tema, que finalmente termina siendo una exigencia, un imperativo constante en mi vida personal. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que nuestra Madre de la Merced inspire cada día, ella como madre, inspire su tarea de ser cuidadores de la vida donde se encuentran. Gracias, hasta otra oportunidad. Nueva vida divina que me ha hecho tan feliz, restituir, levantar, sanar, cuidar, es mi oración, mi carisma y adoración.